Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que yo como bailarina y coreógrafa, hacer un espectáculo adentro del Museo Internacional de la Perfumería fue una experiencia única y inolvidable. Lo más importante para mí fue usar correctamente cada espacio del museo e incluir un espectáculo de danza, pero que resuena con las colecciones y la historia del lugar. Para mí, el museo se ha convertido por una noche en un teatro animado. Para mí, este trabajo fue muy interesante para todo el mundo. Estaba realmente despertar de los sentidos. Quelle est l'histoire et le flair de la ville de Grasse? Comment ça commence? Je crois que c'est au Renaissance, j'imagine. Oui, oui, oui. En fait, c'est une belle histoire et c'est la conjonction de différents éléments. Un moment, L'histoire... je vais traduire. Un moment. Oui, je vous en prie. Quería decirles que le Bien sûr. pregunté cuál era el inicio, ¿no? Cuándo comenzaba la importancia de la ciudad de Graz, que calculamos que es parte del Medioevo, parte del Renacimiento, y me está contestando que se unen varios aspectos. Seguimos. Sí, vous pouvez continuer. L'histoire de Grasse a toujours été liée à l'histoire de l'eau. Il y a beaucoup d'eau à Grasse et sous Grasse. Je vous laisse traduire. Me dice que la historia de Graz está muy vinculada al agua, hay agua arriba y también por debajo de la ciudad. O sea, seguramente todo este florecimiento tiene que ver con la posibilidad del riego. Vous pouvez continuer, Monsieur Pascal. Et comme il y avait beaucoup d'eau à Grasse, au Moyen-Âge, les tanneurs sont venus s'y implanter pour travailler le cuir proche de l'eau. Mais il n'y avait pas de l'eau avant. Oui. Non, il y en a toujours eu beaucoup. Grasse est construit sur une colline. Bueno, me dice que la ciudad de Grasse está construida sobre una colina y que como había agua, los artesanos del cuero fueron a instalarse allí. Seguramente ahora nos va a contar que el cuero tenía mal olor y por eso había que perfumarlo. Vous pouvez continuer. Il y a juste un problème, c'est qu'il n'y a qu'à voir comment ça se passe à Fès au Maroc, c'est que quand on travaille le cuir, eh ben ça pue. C'est pas très agréable au niveau odeur. Bueno, justamente como imaginaba, que no es como, por ejemplo, en Marruecos y en otros lugares que pues, el cuero tenía mal olor. Entonces, seguramente en esos lugares no hay agua y en Grasse sí, y eso dio la posibilidad. Vous pouvez continuer. Et on s'est aperçu que Grasse, de par son positionnement, de par l'eau qu'il y avait et de par la qualité de la terre, la fleur pousserait vraiment très, très bien à Grasse et en pays de Grasse, tout autour de Grasse. Bueno, entonces nos dice que justamente por esa posibilidad de riego de agua y por la posición sobrelevada, se sabía que las flores iban a crecer fácilmente y bueno, eso es lo que pasó. Oui. De fait, comment dire, les Grassois ont commencé à cultiver la fleur et à apprendre à la distiller pour cacher l'odeur, la très mauvaise odeur du cuir et parfumer le cuir avec les fleurs de Grasse. Bueno, y entonces los habitantes de Grasse aprendieron a cultivar las flores para quitarle el mal olor al cuero y bueno, de esa manera se desarrolla el cultivo de flores en Grasse. ¿Oui? À la cour du roi Louis XVI, Marie-Antoinette a complètement craqué et a mis à la mode les gants, des gantiers en cuir parfumés, puisque le cuir était déjà parfumé. Dice que durante la época de María Antonieta y Luis XVI pues se ponen de moda los guantes perfumados, porque el cuero ya estaba perfumado. Entonces María Antonieta lo que hace es ponerlo de moda, obviamente, en un sector privilegiado, como era la nobleza. Avec les années, l'activité économique du cuir
a baissé et l'activité du parfum a commencé à progresser jusqu'à nos jours. Perfecto, entonces con el tiempo empezó a decaer la producción de los perfumes para cuero y lo que empezó a crecer es la producción del perfume en sí, del perfume para... À tel point qu'un grand poète français, Ronsard, a même dit et écrit « Quel fabuleux pays, le soir vous y plantez un bâton, le matin il y pousse une rose ». Y bueno, recuerda a un poeta francés que se llama Ronsard, que decía que a la noche plantaban algo sin importancia, un suyo, y a la mañana aparecía una flor. Seguramente Ronsard lo dijo mejor que mi traducción, pero es así. Monsieur Pascal, je vous remercie. Nous avons vu déjà la ville de Grasse avec un vidéo. Nous avons visité l'usine de Fragonard. Et maintenant, c'est le moment pour Bérengère. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Bon après-midi et bonne rencontre autour de l'histoire du parfum. À très bientôt. Para mí, ofrecer un espectáculo de danza entre los frascos de perfume y espacios muy diferentes de dimensiones que el escenario fueron criterios que se deben respetar. La verdad que fue muy difícil de poner la danza adentro entre los frascos y todo, pero estaba una maravillosa oportunidad para mí y para todos los bailarines, haber podido vibrar, bailar, expresarse en un lugar único con aromas excepcionales. Nos dejamos llevar por el lugar, por su historia y los aromas que nos permiten viajar. Cerramos los oros y dejémonos llevar por un momento, realmente. Porque para mí estaba muy importante que el viaje nos lleva desde la danza deportiva a la danza contemporánea, pasando con la danza clásica, el pole dance, todo esto en una lógica, una coherencia entre la música que trae y que trae poesía y ensueño. Parecía imposible permanecer insensible, la verdad, porque cada etapa del viaje adentro del Museo de la Perfumería se hace siguiendo los diferentes olores, aromas, para que el público se deje transportar y pueda a su vez entrar en movimiento con los bailarines. El movimiento como medio de expresión y de liberación para todo el mundo. Y la verdad que fue una gran emoción para mí ver los jóvenes, las personas más viejas, que bailan juntos. Y se olvidaron las originales, la edad y todas nuestras diferencias. Como si fuera un momento de comunión por el perfume. Porque un olor y me voy a hacer movimiento. Y una otra persona como eso. Y dos personas juntas. Fue la verdad un momento único de mi vida que yo espero repetir otra vez. La verdad. La verdad. Y espero que va a repetir para poner más cosas adentro del museo, que es un lugar único, realmente único en el mundo. No sé si es posible ver la otra video. Lo preguntamos, yo te quería hacer preguntas mientras tanto, Sofía. Estaba el video de recuerdo. Después de esta noche tenemos un recuerdo de todos los momentos muy importantes de la noche. Sentir el perfume y después entrar en el movimiento. El movimiento porque había un olor antes de empezar a bailar. Y la verdad que es una experiencia a vivir para todo el mundo, sin ser bailarina, no importa. Cada uno puede transmitir una emoción con el perfume, porque la verdad que para mí el perfume está una invitación a viajar, a soñar y a recordar a un ser querido. No sé si se dice, pero sí. El perfume realmente es también como una identidad. La personalidad de alguien también se refleja
en la elección de su perfume. Y cuando nos vamos a sentir el perfume sobre una persona, nos vamos a pensar a un ser querido. No sé, muy bien el perfume de mi abuela y no puedo sentir el mismo perfume en una otra persona porque no se puede, porque el recuerdo me da mucha emoción. Tengo que verán, ya vino 3 veces a la Argentina, conoce desde el norte, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Ella, como les conté cuando leía el currículum de ella, es bailarina clásica y moderna y contemporánea. Y bueno, viaja bastante por el mundo. En estos momentos pueden en la mayoría de las partes de Europa, pero en Graz principalmente, ella me contaba que hasta el 1 de diciembre no van a poder salir, porque la idea de ella era darnos esta charla desde el Museo Internacional de la Parfumerie. Saben que Graz tiene el gran museo de la Parfumerie y después tiene esta usina de Graz.